¿Puedes creerlo? Alguien mezcló carne humana con carne de cerdo para venderla. Lo más aterrador es que esa carne pudo haber llegado a tu mesa. Vancouver, Canadá. Una ciudad que parece tranquila. Esconde un secreto escalofriante. En 2002, una granja de cerdos reveló un crimen atroz. ¿Estás listo? Acompáñame a descubrir este caso espeluznante. ¿Cuánto tiempo sin vernos? Hoy vamos a hablar, no de una historia criminal común, sino de un caso que te revolverá el estómago. Este es el canal de Salud Verde, pero esta vez el contenido podría cambiar tu forma de ver la carne. Acaba de pasar el año nuevo lunar, y seguro ganaste un par de kilos. Quieres bajar de peso, ¿verdad? Pero antes de eso, tienes que controlar tu boca, especialmente tu antojo por carne, porque después de esto, es posible que le tengas fobia a la carne de cerdo. Imagina esto: la carne de cerdo que comes podría estar mezclada con carne humana. ¿No te da náuseas solo de pensarlo? Esto no es una película. Es algo que realmente pasó en Canadá. En 2002, el Departamento de Salud de Vancouver emitió una advertencia urgente. Algunas carnes de cerdo vendidas localmente podrían estar contaminadas con restos humanos. Sí, lo escuchaste bien. Carne humana. Los consumidores podrían haber comido carne de su propia especie sin saberlo. ¿Cómo pasó esto? Tenemos que empezar desde el principio. La historia comienza en los años 80 en Vancouver, en el este del centro de la ciudad. Había una zona desolada, conocida como el barrio marginal de Canadá, y también como el infame Distrito Rojo de Vancouver. Las drogas estaban por todas partes, el caos reinaba, y la tasa de criminalidad era altísima. Los locales lo llamaban tierra sin ley. En los 70, la policía reprimió los clubes de striptease, lo que obligó a las trabajadoras sexuales a salir a las calles. Esta área se convirtió en su refugio. Prostitutas, adictos, estilos de vida poco saludables se extendían sin control. Los locales le dieron un nombre: órbita baja, un lugar de decadencia. En 1977, una mujer desapareció, probablemente la primera víctima, pero nadie le prestó atención. En los 80, casos similares de desapariciones aumentaron, ocurriendo uno tras otro. Alguien dio la alarma, pero la policía no se inmutó. ¿Por qué? Porque estas personas eran trabajadoras sexuales y adictas. En los ojos de la policía, eran lo más bajo de lo bajo, con prejuicios y discriminación. La policía no se molestó en investigar. Pensaban que estas mujeres solo se mudaron a otro lugar para trabajar. Después de todo, las trabajadoras sexuales entraban y salían de esta zona constantemente, pero las desapariciones seguían aumentando, y finalmente la policía comenzó a notar algo. Descubrieron que las mujeres desaparecidas tenían características en común. Todas eran trabajadoras sexuales, de entre 19 y 46 años, pertenecían a un grupo que la policía ignoraba, y desaparecían sin dejar rastro. Esto no era una coincidencia, sino un patrón de crimen organizado. Probablemente era obra de un solo asesino. En 1998, los residentes, hartos, enviaron a la policía una lista con los nombres de más de 60 mujeres desaparecidas. Entonces la policía actuó, formó un equipo especial, publicó un aviso de recompensa, e interrogó a personas relacionadas con las desaparecidas. Pero en esta zona, la mayoría evitaba a la policía, y la investigación apenas avanzó. Prostitutas, traficantes, miembros de pandillas, todos eran sospechosos. Investigar uno por uno era como buscar una aguja en un pajar, hasta que alguien denunció que un hombre llamado Barry golpeaba frecuentemente a trabajadoras sexuales en la calle. La policía lo arrestó. Él admitió haberlas agredido, pero negó haberlas secuestrado o asesinado. Sin pruebas, la policía lo dejó ir. Ese mismo año, surgió otra pista. Un hombre llamado B denunció a su jefe, Robert Picton. Esta persona
es el centro de todo el caso. Robert Picton, nacido en 1949, tenía un hermano y una hermana. Su familia había criado cerdos durante generaciones. En Port Coquitlam, Vancouver, tenían una granja de cerdos de 6.000 metros cuadrados. En 1978, sus padres murieron uno tras otro. Robert y su hermano heredaron la granja, pero Robert era quien principalmente la manejaba. Además de criar cerdos, también tenía una empresa de salvamento. Vi trabajaba en esa empresa, y a menudo iba a la granja a cobrar su salario, por lo que conocía bien el lugar. Junto a la granja, había un club llamado Piggy S. Palace. Suena adorable, ¿verdad? Pero en realidad, era una organización benéfica sin fines de lucro, registrada por Robert. Dijo que era un grupo para servir a la comunidad, que organizaba espectáculos de baile y eventos, pero la verdad era mucho menos encantadora. Este club era un lugar de fiestas caóticas. La gente venía aquí a fumar cigarros tradicionales, consumir drogas y organizar fiestas masivas. ¿De qué escala? A veces hasta 2.000 personas. Los asistentes no eran solo delincuentes menores, sino también policías locales. Sí, lo escuchaste bien. Policías también venían a divertirse. Probablemente sabían lo que ocurría en ese lugar, pero optaron por callar. Alguien que asistió a una fiesta dijo que era un caos absoluto, como el salvaje oeste. Algunas personas hacían actividades grupales en las habitaciones. Robert ofrecía cerdo asado a todos, pero sus manos parecían haber estado sumergidas en agua sucia. ¿Ya sientes escalofríos? Bill le dijo a la policía que cada vez que iba a la granja, sentía un escalofrío. Los cerdos allí eran criados en libertad, y eran extremadamente agresivos. No le temían a los humanos, e incluso perseguían a las personas para morderlas. Robert, en apariencia, era una persona tranquila y reservada. No fumaba, no bebía, ni consumía drogas, pero sus acciones eran increíblemente extrañas. Una vez le presumió a Vi que podía deshacerse de cuerpos fácilmente. Vi también descubrió que en la caravana de Robert había muchas carteras e identificaciones de mujeres. Lo más aterrador es que alguien que visitó la granja dijo que vio una bolsa llena de ropa ensangrentada. Una trabajadora sexual vio sin querer un cadáver femenino colgando de un gancho para carne en la granja. Estaba tan aterrorizada que no se lo contó a nadie por miedo a ser asesinada. Aún más extraño. Un año antes, Robert había sido acusado de intento de asesinato. Una trabajadora sexual llamada Wendy fue apuñalada por él con un cuchillo. Ella luchó desesperadamente. Logró escapar y denunció a la policía, pero la policía pensó que el testimonio de una adicta no era creíble. Robert pagó una fianza de $2.000 canadienses y quedó libre. Vi compartió toda esta información con la policía y les sugirió que registraran la granja, pero la policía no le hizo caso. ¿Por qué? Porque no había cuerpos ni pruebas. No podían obtener una orden de registro. Incluso algunos familiares de las desaparecidas fueron personalmente a la granja, rogando a la policía que investigara. Pero la policía seguía sin actuar. Pensaban que los testimonios de estas personas no eran fiables. Debido a la indiferencia de la policía, el número de desaparecidas seguía aumentando. Tenían pistas, pero no hacían nada. Esto era prácticamente una negligencia. Hasta que en 2002, las cosas finalmente dieron un giro. Alguien denunció que Robert tenía armas de fuego ilegales. La policía aprovechó esta oportunidad para registrar la granja. Lo que encontraron fue una pesadilla. En el refrigerador de la caravana había 2 cabezas humanas cortadas. También había extremidades y un montón de tejido humano. En el subsuelo de la granja, a varios metros de profundidad, desenterraron dientes y huesos humanos. En la casa había mucha ropa de mujer, carteras e identificaciones. Las pruebas de ADN mostraron que esos restos
Pertenecían a al menos 13 mujeres desaparecidas. Pero eso no era lo peor. La policía descubrió que en los comederos de los cerdos también había tejido humano. Es decir, Robert alimentaba a sus cerdos con restos humanos. Los cerdos que criaba habían comido carne humana. Y aún más repugnante. Él molía carne humana y la mezclaba con carne de cerdo para venderla. Esa carne fue distribuida por todo Canadá. Los consumidores podrían haber comido carne humana sin saberlo. Incluso los policías que registraron el lugar podrían haber consumido esa carne. Imagina esto: estás comiendo cerdo asado y descubres que podría no ser cerdo, sino carne humana. Esa sensación es suficiente para hacerte colapsar. Y aún más aterrador, Robert enviaba las partes inutilizables, como órganos y huesos, a una planta de procesamiento. Esa fábrica convertía la grasa animal en materia prima para hacer lápices labiales, jabones, perfumes y otros cosméticos. Esos productos se vendían por todo el mundo. Es decir, los cosméticos que usabas podrían contener restos de las víctimas. Este caso provoca un miedo indescriptible. La policía también investigó a algunos amigos de Robert. Ellos admitieron que ayudaban a Robert a invitar trabajadoras sexuales a las fiestas en la granja, pero nunca las veían salir. Una persona llamada Lynn también señaló a Robert como el culpable, pero incluso con testigos y pruebas, Robert seguía negándolo todo. Dijo que los cuerpos no tenían nada que ver con él, que eran obra de pandillas. La policía, sin opciones, lo encerró como sospechoso, pero tuvieron una idea brillante. Enviaron a un policía disfrazado de compañero de celda para que conviviera con Robert y obtuviera información. Robert cayó en la trampa. Le presumió a este compañero sus hazañas gloriosas. Dijo que los asesinos en serie de Estados Unidos no le llegaban ni a los talones, que él había matado a 49 personas y quería matar a una más para alcanzar la hazaña de 50 víctimas, pero por un descuido fue atrapado y lo lamentaba mucho. Esas palabras fueron grabadas por la policía. Con esos testimonios, los crímenes de Robert quedaron completamente confirmados. La investigación reveló que usaba drogas y alcohol para atraer trabajadoras sexuales a las fiestas. Tras tener relaciones con ellas, las mataba con un arma o las estrangulaba. Para ocultar sus crímenes, usaba una picadora de carne para triturar los cuerpos y mezclarlo con alimento para cerdos. La mayoría de las víctimas eran trabajadoras sexuales y adictas, pero también había hombres. El motivo de Robert es increíblemente absurdo. Dijo que era un salvador, que mataba a estas trabajadoras sexuales para purificar el mundo, para ayudar a la humanidad. Pensaba que no las estaba dañando, sino salvándolas. ¿Escuchaste eso? ¿No te parece que este tipo está loco? Pero esa es una característica típica de los asesinos en serie. Siempre encuentran excusas ridículas para sus crímenes. Los crímenes de Robert comenzaron a gestarse desde su adolescencia. Cuando era joven, su hermano atropelló a un niño con el coche. Su madre pensó que el niño estaba muerto y lo arrojó a una zanja. Más tarde, la policía investigó y descubrió que el niño no murió por el impacto, sino que se ahogó. Ese incidente probablemente hizo que Robert se diera cuenta que si eliminaba bien los cuerpos, la policía no lo descubriría. Tras heredar la granja, comenzó a planear sus crímenes. Usaba drogas gratis y fiestas para atraer a sus víctimas. Las mataba y desmembraba, eliminando cualquier rastro, tal como esperaba. La policía no lo descubrió durante mucho tiempo. Eso lo volvió más audaz y mató a más personas. Elegía trabajadoras sexuales porque eran personas marginadas, y si desaparecían, a nadie le importaba. En 2007, el tribunal lo condenó por 26 cargos de asesinato a cadena perpetua. Pero en Canadá,
La cadena perpetua tiene una laguna. No puede obtener libertad condicional por 25 años. Es decir, podría ser liberado después de ese tiempo. Este caso lo convirtió en el asesino en serie con más víctimas en la historia de Canadá. Para evitar que la opinión pública afectara el juicio, la policía bloqueó las noticias antes de la sentencia. También temían que un caso tan cruel dañara la imagen del país. Los detalles del caso se revelaron más tarde. La gente estaba furiosa con la policía porque tenían pistas desde hace tiempo, pero no actuaron. Si hubieran registrado antes, no habría tantas víctimas. La razón principal fue la indiferencia de la policía hacia los marginados. No les importaba la vida de estas trabajadoras sexuales. Este caso también impulsó indirectamente una reforma en las leyes de prostitución en Canadá. En 2010, el gobierno permitió que las trabajadoras sexuales trabajaran en interiores. Pensaban que así sería más seguro para ellas. ¿Es esto un progreso extraño? Robert nunca admitió su culpa. En 2016, publicó un libro a través de amigos, llamado Picton. En él, se defendía torpemente, diciendo que era inocente, que era un chivo expiatorio. Ese libro causó indignación y fue prohibido. Pero se dice que aún se puede comprar en algunos sitios web. No sé si alguien realmente creyó sus mentiras. Este caso es a la vez repugnante y enloquecedor. Los crímenes de Robert desafían los límites de la humanidad. La indiferencia de la policía permitió que la tragedia continuara. Esas víctimas merecían un mejor destino. Esperemos que una tragedia así nunca vuelva a ocurrir. No olvides suscribirte. Nos vemos la próxima vez.